tardes, nosotras somos el grupo número 2 y vamos a estar hablando acerca del racionalismo, empirismo e influencias ideológicas de la Ilustración. Este grupo está compuesto por Ángela Zapata, Yaritza de Olio, Loami Esther, Catherine Berroa y su servidora acá, Mayerly Jim Berroa. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Zapata y les estaré hablando acerca del racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Tradicionalmente se considera que comienza con René Descartes y su expresión pienso, por lo tanto existo. Descartes decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. El racionalismo sostiene que la fuente del conocimiento es la razón dada por Dios y rechaza la idea de los sentidos, ya que nos pueden engañar. Defiende las ciencias exactas, en concreto las matemáticas. El racionalismo narcisistológico ha sido aplicado en otros campos de la investigación filosófica. El racionalismo en ética es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana y que tales principios morales son evidentes en sí a la facultad racional. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos o evidentes en sí y que la religión no es necesaria como en el deísmo. Desde finales del siglo XIX, el racionalismo ha jugado un papel antirreligioso en la teología. A principios del siglo XVII, la mayor parte de la filosofía estaba dominada por la escolástica, escrita por teólogos y basada en los escritos de Platón, Aristóteles y los escritos de la Iglesia. Descartes argumentó que muchas doctrinas metafísicas escolásticas predominantes carecían de sentido o eran falsas. En definitiva, propuso comenzar la filosofía desde cero. En su obra más importante, Meditaciones Metafísicas, intenta precisamente esto a lo largo de 6 breves ensayos. Entre las características del racionalismo podría mencionarse que sostenía la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano, creer en el innatismo, que es el espíritu humano existente de las ideas preconcebidas, nacidas con él o puestas allí por Dios. Prefería el empleo de métodos lógicos deductivos para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cuando fuera posible. Jugó un papel fundamental en el advenimiento del pensamiento laico. Y por último, sus defensores provenían de Francia y Alemania y otros países de la Europa continental opuestos al empirismo, que provenían de Inglaterra. Entre las figuras más notables del racionalismo se podría mencionar René Descartes, fundador del racionalismo; Blaise Pascal, fundador del existencialismo moderno; Spinoza, fundador del panteísmo moderno; Malebich, fundador del modernismo espiritualista; Pierre Bayle, fundador del deísmo; y por último, Leibniz, precursor del idealismo alemán y fundador remoto de la filosofía analítica. Es cuanto, lo dejo con mi compañera Loami. Buenas tardes, mi nombre es Loami García y yo les estaré hablando sobre lo que es el empirismo y los tipos de empirismo. Se entiende por el empirismo que es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial en la formación de ideas y adquisición de conocimientos, sobre la noción de ideas innatas o tradición. El empirismo, por su parte, considera que todo conocimiento tiene su origen en la experiencia, que la razón no tiene ningún conocimiento y que todos nuestros conceptos, aun los más abstractos, derivan de la experiencia. Su influencia en las ciencias sociales es que el empirismo aleja la teoría de la especulación y fantasía, exigiendo que los conceptos sean sustentables y comprobados con hechos o datos. Los tipos de empirismo.
Está lo que es el empirismo lógico, que el empirismo lógico racional, también conocido como neopositivismo o positivismo lógico, surgió durante el primer tercio del siglo XX por un grupo de científicos filosóficos que formaron el Círculo de Viena. Desarrollaron el empirismo lógico como una corriente filosófica que establece la importancia de comprobar científicamente los significados filosóficos. También está lo que es el empirismo psicológico, que para el cual los conocimientos se originan totalmente en la experiencia. Está también lo que es el empirismo nociológico, que sostiene que la validez de todo conocimiento tiene su base en la experiencia. Y por último está lo que es el empirismo metafísico, que según el cual no hay otra realidad que aquella que proviene de la experiencia y en particular de la experiencia sensible. Es cuanto y les dejo con mi compañera Mayelin. Buenas tardes, yo voy a estar dándole continuidad a lo que es el empirismo. En primer lugar, debemos de saber qué es el empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que surgió en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Esta sustenta la idea de la experiencia como base del conocimiento, de modo que define los sentidos como las vías de aprendizaje para el ser humano. Como teoría epistemológica, se contrapone al racionalismo y fue de gran influencia para los pensamientos de la época. Este movimiento niega que la verdad absoluta sea algo alcanzable para el ser humano y asimismo rechaza el conocimiento adquirido por el método científico. Entre las características que podemos encontrar del empirismo se basa sobre la percepción de un individuo. Los conocimientos se nutren en base a experiencias internas como pensamientos y emociones, y en las externas lo que es lo físico y lo material. La otra es que no utiliza la moral para describir el conocimiento, sino el sentimiento humano. Es cuanto. Bien, yo le estaré dando continuidad a lo que le ha dicho mi compañera. Como podemos ver aquí, si te atas un hilo alrededor del dedo, se te pondrá morado. Entre los principales representantes del empirismo podemos mencionar a John Locke, que nació en Inglaterra en 1632, fue médico y filósofo, nacido y sus obras fueron de mucha influencia para los pensamientos de grandes físicos y escritores, tanto como filósofos. George Berkeley, que nació en 1685, fue obispo y filósofo irlandés. Desarrolló una corriente filosófica basada en el empirismo llamada inmaterialismo e idealismo subjetivo. David Hume, que nació en 1711, fue economista, historiador, filósofo y sociólogo escocés, que estuvo influenciado por las ideas de Locke Berkeley y fue un gran referente en campos derivados del empirismo. Con esto culmino y lo dejo con mi compañera Yaritza. Mi nombre es Yaritza y le estaré hablando sobre las influencias ideológicas de la Ilustración. Se conoce a la Ilustración como la corriente que surge en el siglo XVIII en Francia, principalmente en un ambiente cultural e ideológico dominado por las ideas del conservadurismo. En la historia de la cultura, dicho siglo fue el de los filósofos y el también llamado siglo de las luces. Este también se desarrolló en Europa, principalmente en Alemania e Inglaterra. En esa época la sociedad es un nuevo protagonista de la historia que busca emanciparse de los poderes autoritarios contenidos en la tutela religiosa, ciencia, razón, objetividad, imparcialidad y universalidad. Estas son las nuevas armas para dominar la naturaleza. La razón y la objetividad se convierten en principios universales, mientras que las emociones y los subjetivos se conciben como irracionales. El lema de la Ilustración era: ten el valor de servirte de tu propia razón.
En la Ilustración, el hombre sustituye a Dios por la naturaleza, la religión y la magia, por la ciencia, la fe y la revolución por la razón. Hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Espero que hayan tenido nuevos conocimientos sobre dichos temas.